Hace mucho tiempo sigo a un joven estadounidense que se metió en política desde temprano. Aprovecho a subir este video antes que lo maten, porque si ya lo intentaron matar. Y tiene algo particular que me llamó la atención desde la primera vez que lo vi, y es la razón por la cual todo el sistema de izquierda, los influencers más top de la derecha norteamericana, varias plataformas, hasta el mismo Elon Musk, lo odian. Pero antes de contarles la historia, vamos a ponerlos en contexto. Así que esta es la historia de Nick Fuentes. Ela bate no peito, ela fala que é braba. Vamos ver se tu aguenta. Sequência vai tomas. I'll tell you this, nothing will sound very your body Bien, Nicholas Fuentes nació en Chicago, Illinois en 1998. Tiene ascendencia italiana, irlandesa y mexicana. Su formación temprana se desarrolló en LaGrange Park, Illinois, y asistió a Lyons Township High School, donde destacó en el ámbito académico y social, llegando a ser presidente del consejo estudiantil. Durante esta etapa, Fuentes comenzó a exponer sus puntos de vista político en una estación de radio y televisión local de su escuela, donde sus opiniones se alineaban con el conservadurismo convencional de la época. Sabrán que Estados Unidos tiene un bipartidismo fuerte en donde los demócratas ocupan todo el paraguas de la izquierda y los republicanos de la derecha. En 2017, durante su primer año en la Universidad de Boston, lanzó una transmisión en vivo llamada America First with Nicholas J. Fuentes. Este programa inicialmente reflejaba una orientación conservadora de derecha, centrada en la oposición a la inmigración y el multiculturalismo. Hasta ahí tenía cierta exposición, pero no tanta. El salto fundamental se da en agosto de 2017 con su participación en la marcha llamada Unite the Right, que significa unir a la derecha, en Charlottesville, Virginia. Esta marcha fue bastante polémica porque congregó grupos bastante diversos de extrema derecha con cantos como Jews will not replace us, o sea, los judíos no nos van a reemplazar, lo que atrajo también manifestantes de izquierda y hubo varios choques, pero lo que más se recuerda es el auto que empezó a atropellar a los contramanifestantes de izquierda y terminó matando a una persona. Por ese tipo de cosas hubo un repudio por parte de los medios, no solo de izquierda, sino también por conservadores más tibios, que son justamente los que tienen lugar en los medios. Y la presencia de Nick Fuentes en esta marcha resultó en un quiebre de sus relaciones con el establishment mediático. Después del evento, afirmó haber recibido múltiples amenazas de muerte a través del correo electrónico y redes sociales, lo que lo llevó a retirarse de la Universidad de Boston y a desvincularse de Right Side Broadcasting Network, la cadena que transmitía su programa. Aunque Fuentes aseguró que su salida fue una decisión mutua, en 2022 afirmó que había sido despedido por el director ejecutivo de la cadena. En fin, la marcha de Charlottesville no fue un simple suceso en su vida, sino el catalizador que lo propulsó a ser una figura prominente en la extrema derecha. Nick enmarcó su salida de la universidad y su posterior exclusión mediática como un acto de persecución política. Después de su salida del canal, se dedicó por completo a su programa en vivo America First y copresentó brevemente el podcast Nationalist Review. Durante este periodo, desarrolló una estrategia retórica, el uso de la ironía y el humor que le permite tocar temas delicados para el mainstream sin saber si está usando el humor o hablando en serio, como así también lenguaje codificado. Estilo discursivo que atrae particularmente a la generación Z. En 2019, Fuentes se consolidó como el líder de una red de activistas y trolls de internet conocida como Groyper Army o Groypers. Este movimiento, que se autodenominó en referencia a una variación del meme de internet Pepe the Frog, se propuso empujar las ideas nacionalistas blancas en el conservadurismo dominante en Estados Unidos. La ideología Groyper puede ser descrita como nacionalista blanca, anti-LGBT, anti-inmigración, anti-sionista, cristiana, más que nada católica, etc. Este grupo hizo la llamada Guerra Groyper, que era básicamente una campaña en contra de figuras prominentes del conservadurismo tradicional, a la que denominan Conservative Inc. Esta campaña se dirigió particularmente contra Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, y el judío Ben Shapiro. El objetivo era exponerlos como los títeres que son, y para lograrlo, los seguidores de Nick se infiltraban en eventos y les hacían preguntas provocadoras durante las sesiones de preguntas y respuestas en temas sensibles como la relación entre Estados Unidos e Israel, la inmigración, los derechos LGBT, etc. Fun, lighthearted question for you, Charlie. So I know you gave a speech in Jerusalem early this year. Yes, I did. Were there any awesome, fun dance parties that you guys had afterwards? Because I heard that Israelis are some of the best dancers in the world. I mean, if you guys don't believe me, just Google dancing Israelis. Would you agree or disagree with that? That's amazing. El movimiento Groyper operó con una estrategia multifacética que combinó el activismo en línea con acciones en el mundo real. En el ámbito digital, Fuentes instruía a sus seguidores para participar en campañas coordinadas para inundar plataformas como X y Truth Social. Esta actividad, aunque de gran volumen, solía ser breve y tenía como objetivo crear una percepción distorsionada de la influencia.
El movimiento también llevó sus tácticas al mundo real, asistiendo a eventos conservadores para interrumpir las sesiones de preguntas y respuestas y generar contenidos para sus memes y propaganda. El éxito de la guerra Groyper no se midió en resultados políticos concretos, ya que sus demandas no fueron adoptadas por las campañas a las que se dirigieron. En cambio, su victoria radicó en la capacidad de asegurar la atención de los medios nacionales para Nick, lo que validó su narrativa y su influencia. Por otro lado, la adopción de sus ideas por parte de figuras como la comentarista Michelle Malkin, quien se ha descrito a sí misma como la madre de los Groypers, demostró el éxito del movimiento en normalizar las ideas más, llamémosle, extremistas dentro de ciertos sectores de la política tradicional. Como líder y orador en protestas masivas, incluyendo la Million MAGA March en noviembre de 2020, Fuentes abogó por, entre comillas, destruir el partido republicano si no se alineaba con la agenda de Trump. 2 días antes del asalto al Capitolio, surgió en una transmisión en vivo que sus seguidores deberían estar preparados para retomar este país por la fuerza. A pesar de que posteriormente se retractó, sus comentarios fueron interpretados como una incitación a la violencia. Aunque no ingresó al Capitolio, Nick estuvo presente en las afueras y su bandera America First fue vista dentro del edificio. Su papel en estos eventos llevó a que el comité selecto de la Cámara, que investiga el 6 de enero, lo citara a declarar. Después del 6 de enero, Fuentes experimentó un proceso sistemático de desplataformización por parte de las principales empresas de tecnología y servicios financieros, lo que es una persecución política manifiesta. Fue baneado de YouTube, Twitch y Reddit en enero o febrero de 2020, de DLive después del 6 de enero de 2021, de Twitter en julio de 2021, de PayPal, de Venmo, de Coinbase. También fue agregado a la lista de no vuelo federal y sus cuentas bancarias fueron congeladas. Fuentes afirmó que sus cuentas bancarias fueron congeladas y que fue incluido en una lista federal de no vuelo tras el 6 de enero. El informe de la Liga Antidifamación, ADL, indica que el 8 de diciembre de 2020 Fuentes había recibido 13.5 bitcoins, aproximadamente $681.750 de ese momento, de un donante francés. El FBI inició una investigación para determinar si este dinero se utilizó para financiar actos ilícitos relacionados con el asalto al Capitolio, aunque Nick después lo explicó en uno de sus vivos. Ante la exclusión de las plataformas tradicionales, Nick y sus seguidores migraron a servicios de nicho como Telegram, Gab y Truth Social. En octubre de 2021, Fuentes cofundó su propia plataforma de transmisión en vivo, Cozy TV, una acción que subraya su capacidad para capitalizar estas prohibiciones, para crear un sistema mediático propio y mantener una base de seguidores leal. Fuentes buscó promover su ideología a través de la Conferencia de Acción Política America First, un evento anual que fundó en 2020 como una alternativa a la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC. En 2022 el evento cobró una notoriedad significativa cuando contó con la asistencia y los discursos de congresistas republicanos como Marjorie Taylor Greene y Paul Gosar. Las asistencias de figuras electas al evento generó una condena generalizada, incluso por parte del Comité Nacional Republicano. La notoriedad de Nick alcanzó un punto máximo en noviembre de 2022, cuando cenó en Mar-a-Lago con el, en ese momento, expresidente Donald Trump y el rapero Kanye West. El evento desató una oleada de críticas a lo largo de todo el espectro político. Trump, en su defensa, afirmó que no conocía a Fuentes y que este había sido un invitado inesperado de Kanye. La cena, sin embargo, le dio a Fuentes una visibilidad sin precedentes en los medios convencionales, reforzando su posición como una figura con una influencia de la que se debe hablar. La escalada de tensiones de Nick de lo digital a lo físico se hizo evidente en noviembre de 2024, cuando fue arrestado y acusado de agresión por supuestamente rociar con gas pimienta a una activista de 57 años, Marla Rose, en la puerta de su casa en Berwyn, Illinois. El incidente ocurrió después de que su dirección se hubiese filtrado en línea, o sea, lo doxearon, en represalia por un tuit en el que Fuentes se había apropiado del eslogan por el derecho al aborto, cambiándolo a "Tu cuerpo, mi decisión". Apenas un mes después, en diciembre de 2024, la vida de Nick Fuentes se vio nuevamente en peligro. Un hombre de 24 años, John Lyons, sospechoso de triple homicidio en Mahomet, Illinois, apareció en la casa de Fuentes en Berwyn armado con una pistola y una ballesta. Fuentes, quien estaba transmitiendo en vivo en ese momento, afirmó que el hombre le gritó "Hey Nick" mientras intentaba abrir su puerta. Lyons fue posteriormente muerto a tiros por la policía en las cercanías. Nick utilizó su cuenta de X para relatar el suceso, afirmando que el hombre tenía la intención de matarlo y que era una consecuencia directa de que su dirección haya sido filtrada en línea. El incidente lo llevó a reafirmar su crítica a las turbas nihilistas en línea y a la persecución política, al tiempo que anunció que tendría que contratar seguridad 24 horas y posiblemente reubicarse. Más cercano en el tiempo, surgió una controversia entre Nick Fuentes y Candace Owens
El conflicto se intensificó después de una aparición de Fuentes en el show de Owens en julio, que él calificó como un ataque fallido. Fuentes acusó a Owens de intentar desprestigiarlo al mostrar clips de su propio programa durante la grabación. La disputa se trasladó a la plataforma X, donde Owens retó a Fuentes a un debate real, incluso sugiriendo a Charlie Kirk, cofundador de Turning Point Action, como moderador. Fuentes lo rechazó, acusándola de estar desesperada. El beef entre Owens y Nick en realidad habla más de una grieta ideológica profunda. Aunque Owens se distanciaba públicamente de Fuentes y sus ideas, su propia retórica sobre Israel y el antisemitismo la estaba acercando al territorio ideológico de Nick. Fuentes mismo elogió a Owens por lanzar una guerra total contra los judíos a través de sus comentarios, lo que llevó a la Anti-Defamation League ADL a emitir una advertencia. Owens había hecho comentarios que Ben Shapiro, su colega en The Daily Wire y un ferviente defensor de Israel, calificó de absolutamente vergonzosos. Los comentarios incluían su oposición al financiamiento estadounidense para la guerra de Israel en Gaza y su referencia a los judíos políticos que utilizaban su fe para evadir críticas. Las fricciones entre Owens y Shapiro sobre el tema del antisemitismo de Israel se hicieron insostenibles y su disputa pública culminó con la salida de Owens en The Daily Wire en marzo de 2024. El cofundador de la plataforma, Jeremy Boring, anunció que su relación había terminado y Owens respondió en X declarando que los rumores son ciertos y finalmente era libre y que se trasladaría su show a YouTube. A pesar de su animosidad pública con Fuentes, el conflicto de Owens con el establishment conservador por su postura sobre Israel la empujó ideológicamente a un territorio en que Fuentes ya domina. Su enemistad personal, por lo tanto, se convirtió en una alianza táctica en una lucha contra un enemigo en común, un fenómeno que demuestra cómo la fragmentación ideológica prevalece sobre las rivalidades individuales. También hubo un conflicto entre Fuentes y Tucker Carlson que expone las profundas divisiones en el ala derecha del movimiento político. La escalada se produjo cuando Carlson insinuó que Fuentes era un agente federal, una de las acusaciones más graves dentro del mundo de la alt-right. Para figuras en estos círculos, ser etiquetado como un agente encubierto del gobierno es la forma máxima de deslegitimación. En respuesta, Fuentes no solo negó la acusación, sino que contraatacó contra Carlson, acusándolo de hipocresía y de ser parte del establishment, ya que estuvo en grandes medios de comunicación y su padre fue agente de la CIA. En una entrevista con Candace Owens, Carlson afirmó que se enteró de la conexión de su padre con la CIA solo después de la muerte de este. Sin embargo, Nick mostró un clip de una entrevista anterior de junio de 2024 donde Carlson habla abiertamente de la participación de su padre en la CIA. Este fact-checking interno fue un golpe estratégico. Nick usó la mentira de Carlson para erosionar su credibilidad como, entre comillas, buscador de la verdad anti-establishment. Fuentes argumentó que Carlson, al ser un, entre comillas, elitista, que ha trabajado en CNN, MSNBC y Fox News, no tiene derecho a presentarse como un desafectado o un chico raro del sótano. En el ecosistema digital, la autoridad no reside en la trayectoria o plataforma, sino en la capacidad de tener razón y de exponer la hipocresía del rival. Fuentes logró desafiar la autoridad de Carlson, un gigante mediático, utilizando sus propias palabras en contra. Las polémicas de Fuentes con Owens y Carlson son un reflejo de una profunda fragmentación ideológica dentro del movimiento conservador. Un punto de disenso clave es la postura sobre Israel. Históricamente, el Partido Republicano ha sido un firme defensor de Israel. Sin embargo, figuras como Fuentes lo critican abiertamente y figuras de alto perfil como Owens y Carlson han adoptado una postura crítica, especialmente después del 7 de octubre. El deplatforming o la prohibición de uso de plataformas ha sido un factor crucial en el desarrollo de la, entre comillas, guerra civil de la derecha. Nick fue baneado de casi todas las principales plataformas, incluyendo YouTube, Twitch, Reddit, Facebook, Instagram y Twitter, y en su lugar ha encontrado refugio en plataformas alternativas como Gab, Telegram, su propia plataforma en Cozy TV y ahora está en Rumble. Este proceso ha creado una base de seguidores más leal que ve el deplatforming no como una consecuencia, sino como una insignia de honor y una prueba de persecución política. El surgimiento y la validación de figuras como Fuentes exponen el fracaso del conservadurismo tradicional para contener la radicalización de su flanco más joven y anti-establishment. Los intentos de figuras como Tucker Carlson de coquetear con estas ideas para mantener la relevancia a través de su propia crítica a Israel son contraproducentes porque los puristas saben reconocer impostores y los atacan por no ser lo suficientemente radicales. La historia de Nick Fuentes no es solo la de un joven que desafió el sistema político estadounidense, sino también el espejo de una época marcada por la polarización, la cancelación y las guerras culturales permanentes. Su figura divide, para algunos es un radical peligroso que alimenta el odio, para otros un símbolo de resistencia frente al poder establecido. Lo cierto es que, guste o no la
La figura de Fuentes representa la consolidación de una nueva generación política que no se informa en los medios tradicionales, que no confía en las instituciones y que encuentra en Internet su campo de batalla. ¿Es Nick Fuentes un simple provocador, un ideólogo peligroso o un pionero de lo que viene en la política estadounidense? Bueno, eso depende del lado en que uno se ubique. Lo indiscutible es que a sus poco más de 25 años ya logró algo que muchos políticos de carrera nunca alcanzaron, que es instalar su nombre en el centro de un debate que trasciende fronteras y que pone en cuestión no solo a la derecha, sino al sistema político en su conjunto. Y quizás ahí esté la verdadera razón por la cual tantos lo odian, lo temen o, al mismo tiempo, lo siguen con fascinación.